me da un poco de miedo predicar de la Virgen de Coromoto con venezolanos escuchándome, porque seguro que no lo cuento bien, ¿no? Pero la historia de la Virgen de Coromoto, pues es que había por ahí unos indios en la selva, ¿no? Y se les aparece la Virgen y les dice: tenéis que buscar a unos hombres blancos que os echen agua en la cabeza, ¿no? Ya está, solo eso, ¿no? Tenéis que buscarles para que os echen agua en la cabeza, para que se bauticen. Entonces ellos fueron, ¿no? Los buscaron y entonces, pues, la historia es más compleja, claro, pero, pues sí, pues mira, os tenemos que dar catequesis, y entonces pues les dieron un sitio para que se establecieran, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo, el jefe de la tribu no le gustaba eso de que le establecieran en un sitio y tuviera que estar ahí, ¿no? Como sujeto a un sitio, ¿no? Entonces decidió que él se iba a ir, ¿no? La mayoría se iban a quedar, pero él se iba a volver a la selva porque no le gustaba eso de estar ahí en un sitio, ahí, no. Se sentía un poco prisionero. Entonces hizo los bártulos y se iba a ir. Y cuando iba a salir de casa, se le apareció la Virgen otra vez, como diciendo: no te vayas. Entonces él se enfadó con la Virgen, ¿no? Sacó una flecha y se la disparó, ¿no? Y la Virgen, claro, desapareció, porque la Virgen pues no le va a dar la flecha, ¿no? Y al desaparecer se le cayó un pergamino, ¿no? a la Virgen con su cara, con la cara de la Virgen, la que él había visto, ¿no? Aún así él se enfadó y se fue, Pero cuando se fue a la selva le picó una serpiente y entonces dijo: joder, es que estoy aquí, como diría San Pablo, dando coces contra el aguijón, ¿no? Entonces cuando le mordió la serpiente es cuando se convirtió y cuando convenció a todos, ¿no? de que tenía que bautizarse, ¿no? Y guardan, y la Virgen de Coromoto es la Virgen que está expuesta, ¿no? Y la cara de la Virgen es el pergamino aquel, ¿no? Que milagrosamente la Virgen les dejó, ¿no? Bueno, pues qué bonito ver la acción de Dios, ¿no? La acción extraordinaria de la Virgen, que a veces nos da como flashes extraordinarios, ¿no? Para llevarnos pues a la vida ordinaria, ¿no? La vida cristiana ordinaria, ¿no? Flashes extraordinarios, en este caso, para llevarles al bautismo, ¿no? Y a la vida en la Iglesia. En segundo lugar, el Evangelio de hoy, yo siempre que lo leo, pues me llama la atención un detalle que igual no es el más importante, ¿no? En San Lucas dice, Jesús, echando en torno una mirada a todos, dijo al paralítico. Pero en el de San Marcos, en el mismo pasaje, dice, echando en torno una mirada de ira, extiende la mano y le cura. Y termina el Evangelio de hoy. Ellos, los fariseos, ciegos por la cólera, la ira, cólera, ira es sinónimo, discutían qué había que hacer con Jesús. Entonces es un evangelio, a mí siempre me va la atención, ¿no? La ira de Jesús y la ira de los fariseos. Todos tenemos experiencia de que la ira llama a la ira. Si te enfadas, es muy fácil que el que tienes enfrente también se enfade. Bueno, esto ocurre con Jesús, que es hombre. Y la ira es una palabra un poco confusa porque designa varias cosas, ¿no? Por ejemplo, con los pecados de la sexualidad distinguimos apetito sexual de lujuria. Apetito sexual no es malo, lujuria sí. O en el comer distinguimos, ¿no? Hambre de gula. El hambre no es mala, la gula sí. Pero en la ira no tenemos dos palabras y usamos una palabra para las dos cosas, la pasión de la ira y el pecado de la ira. La pasión de la ira es una pasión buena, como el hambre, ¿no? Hay que tener hambre para comer, ¿no? Si no, se nos olvidaría igual, ¿no? Estamos haciendo cosas, ¿no? Hay que tener hambre, entonces eso nos obliga a comer, ¿no? La pasión de la ira es algo bueno que Dios nos pone para restablecer la justicia. Cuando algo es injusto, tenemos ira para restablecer la justicia. Y a veces, como no es fácil restablecer la justicia, la ira es una pasión muy fuerte que hace que yo quiera restablecer la justicia, ¿no? Con fuerza, ¿no? Han cometido una injusticia contra alguien y entonces intento arreglarlo y tengo la pasión de la ira. ¿Por qué los fariseos tienen ira? Porque Jesús cura en sábado y va contra la ley de Dios. O sea, tiene sentido su ira. Se enfadan porque hay como una injusticia. Te has saltado la ley de Moisés. Entonces yo me enfado. Es lógico y está como bien, ¿no? Sin embargo, Jesús tiene ira. ¿Por qué? Y lo dice el Evangelio. Porque ellos están ciegos por la ira. Ciegos. Ven una verdad y ciegos por la ira de querer restablecer esa justicia, se olvidan de que hay una justicia superior. Porque la ira, las pasiones,
se nos desordenan muy fácil y nos ciegan. Y esto pasa con la ira, con la lujuria. A veces nos ciega la pasión, y no es que la pasión sea mala, sino que nos ciega. Y los fariseos tenían como celo por la ley de Dios, y está bien, pero les ciega y olvidan que hay algo superior. Olvidan, y Jesús lo que les quiere hacer ver es, oye, que está bien la ley de Moisés, pero ¿qué hay que hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar la vida de un hombre o destruirla? ¿No? Pues hay una ley superior, y Jesús se enfada por la ley superior. Los fariseos tienen ira porque no se cumple la ley inferior, una injusticia, y Jesús se enfada porque esa ceguera les lleva a no cumplir una ley superior, ¿no? Pues esto nos hace entender qué es el pecado de la ira, ¿no? Y es cuando nos olvidamos de una ley superior. Y hay veces que nos enfadamos con alguien porque ha hecho algo que es injusto. Y bueno, puede estar bien, si no pasa nada porque te enfades, pero cuidado, porque el enfado muchas veces nos ciega. Y olvidamos una ley superior, pues quizás la de la misericordia, quizás vale, ¿y qué es lo mejor para restablecer la justicia? Lo mejor es que le insulte, lo mejor es que le pegue un puñetazo. ¿Qué es lo mejor, no? Y a veces nos cegamos por la ira, nos cegamos porque la injusticia me la han hecho a mí, y entonces me ciego y ya no pienso, y ya olvido cualquier otro tipo de justicia, porque a mí me han hecho una injusticia. Y olvido que hay otra justicia, y olvido que hay una justicia superior, y olvido que Jesús, para establecer la justicia, murió en la cruz, y olvido que el cristiano está llamado a morir en la cruz para establecer la justicia, y nos cegamos. Y Jesús se enfada. Pero Jesús, cuando se enfada, no se ciega. Jesús, cuando se enfada, no se ciega. Y Jesús en la cruz está muriendo por estos, está muriendo por los fariseos. No se deja llevar por la ira. Y por eso decimos, ¿no? Jesús manso y humilde de corazón. No es porque no tenga pasiones, no es porque no tenga ira, no es porque no tenga celo. Se nota su ira que es el celo por hacernos bien. Ve el pecado y tiene celo y tiene prisa por hacernos bien, pero no se ciega y lo hace bien. Y muere en la cruz con mansedumbre y nos trata con mansedumbre. Nos ayuda mucho contemplar el corazón de Cristo, las pasiones humanas de Cristo, cómo quedan ordenadas y divinizadas por el amor divino, por la caridad, cómo queda todo eso informado por el amor divino. Y por eso le decimos al Señor, Señor, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. El Señor no quiere aniquilar nuestras pasiones, pero quiere ordenarlas para el bien verdadero, ponerlas al servicio del bien verdadero, de la obra de la redención. Y Jesús tiene celo, y se le nota que tiene celo, y se desgasta por el celo por las almas, ¿no? Pero no se ciega, ¿no? Y cuando tiene que hacer un bien no se ciega y no olvida los bienes superiores, ¿no? Pues pidámosle al Señor que, contemplándole a Él, que contemplándole a su Madre, que es el bien superior, no quedemos cegados por los bienes inferiores, ¿no? Y que nos dé un corazón manso y humilde como el suyo, para poder restablecer la justicia como Él quiere, a su manera, de la manera efectiva, ¿no? Que es uniéndonos al sacrificio de la cruz, que repetimos cada día, ¿no? En el sacramento del altar se renueva cada día el sacrificio de la cruz para nosotros, para que nos unamos al sacrificio de Cristo.